¿Dónde están? Esa fue la pregunta de Jesús en el Edén. Vemos a un Dios siempre tomando la iniciativa. Hoy estaremos hablando un poco acerca del arrepentimiento y el perdón, qué significan, cómo alcanzarlo y cómo vivimos una vez entendemos que hemos sido perdonados. Aquí, en Escuela Sabática Práctica. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Escuela Sabática Práctica. Estamos muy felices de que estés con nosotros y te recomendamos que compartas el enlace para que otros también puedan disfrutar. Mi nombre es Gamaliel Feliciano y estoy con Juan Pacheco, con Robert, Amaya, pastores queridos. ¿Cómo están? Dios es bueno y nos da vida, así que celebramos esa vida. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Y la hemos pasado muy bien aquí. Fantástico. Durante estas semanas. Durante estas semanas han sido una bendición y lo que me llevo es que puedo ir corriendo hacia mi Padre Celestial. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento y el perdón. Una temática bien interesante, así que invitamos a todos a que se queden con nosotros. Pero antes vamos a comenzar orando. Vamos a orar. Les invitamos, queridos amigos, hermanos, donde quiera que se encuentren, para que en este momento se conecten también en oración con nosotros. Padre que estás en el cielo, gracias porque tu trono no se queda allá en el cielo. Amén. Tu presencia está con nosotros. Gracias por el mensaje de vida de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Te rogamos que, por favor, en nuestras mentes y en nuestros corazones haga el trabajo que necesita ser hecho y podamos entender estas verdades fundamentales y necesarias para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien. ¿Cuál es el versículo central para hoy? Sí, en esta semana nuestro estudio estará basado en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que siempre es una promesa refrescante escuchar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de paso limpiarnos de toda maldad. Maravilloso. Hermoso versículo. Me encanta saber que Él está dispuesto a limpiar ese pecado. Yo recuerdo hablo mucho de mis hijos, porque estoy aprendiendo mucho de Dios en esa experiencia. Y recuerdo cuando eran bebitos, que el pañal se ensuciaba. Nunca disfruté el olor, nunca disfruté el contenido, pero disfrutaba yo cambiarles el pañal, porque era ese tiempo de poder estar con ellos y verlos reír, de cuidarlos, de hacerles saber que ellos no tienen ninguna vergüenza. Y en esa edad no me decían, papá, no, por favor, tengo vergüenza. Intenta cambiárselos hoy. Ahora es otra historia. Pero saber que como papá puedo disfrutar esa etapa de mis hijos. Dios disfruta limpiar mi pecado. Amén, amén, amén. Cuando hablamos de arrepentimiento y de pecado, quizás lo primero que debamos compartir con nuestra querida audiencia y discutir un poquito entre nosotros es que ninguno de los dos es iniciativa del hombre. Ambas cosas, arrepentimiento y pecado, provienen de Dios. ¿Le parece? Ok. Yo quiero aprovechar para recordar a nuestros amigos, a nuestros televidentes, que para estar en contexto vayan al estudio de la semana pasada, que nos va a ayudar para entender muy bien el arrepentimiento y el perdón, que juntos necesitamos verlos en una perspectiva diferente. Es una necesidad que hoy tenemos los seres humanos, aprender a interpretar bien esos dos mensajes liberadores de la palabra del Señor, arrepentimiento y perdón. Excelente, excelente. Que a veces mucha gente está años en la iglesia y todavía no los tiene claros. Y todavía sufrimos con esa carga. Correcto. Quizás porque no hemos podido entender que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y perdón de pecados. Casi siempre los mezclamos. Mezclamos arrepentimiento y perdón de pecados. Es como si fuera lo mismo. Y son dos cosas completamente diferentes. Wow. El perdón de los pecados le compete ¿a quién? A Dios, a través de Jesús. En Jesús fuimos perdonados. En eso ya lo hemos estudiado bastante, ¿no? Ahora, el arrepentimiento tiene que ver conmigo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un reconocimiento de una acción equivocada. Cuando yo reconozco esa acción equivocada, entonces yo puedo ver el perdón que Jesús me ofrece de una manera diferente, porque ya entonces no es condenatorio, sino que es aleccionador. Puedo aprender lecciones de esa situación que viví equivocada y que me genera arrepentimiento, que me invita a cambiar la forma como en ese momento decidí vivir, para no vivirla así de la misma manera, porque me produjo dolor, sufrimiento, como en el Edén, ¿no? Por eso me gusta mucho cómo viene todo esto concadenado, ¿no? Tiene mucho sentido. Justo estaba pensando en eso, Yo sé que en las lecciones pasadas nos han mencionado
tu gusto por la historia del Edén y cómo eso se relaciona o describe completamente el plan de redención, el evangelio, etc. Y cuando hablamos de arrepentimiento, la primera pregunta que viene a mi mente es la de Dios a Adán y Eva. ¿Dónde están? No era que Dios no sabía dónde estaban. Correcto. Era algo más relacional que de información. ¿Dónde están? Es la oportunidad que Dios nos está dando para entender que Él nos obsequia una oportunidad maravillosa de arrepentirnos. Por eso decimos que el arrepentimiento también es un don de Dios. Él nos da esa oportunidad para que experimentemos el arrepentimiento dentro de la relación de amor que tenemos con Él. Y también les está diciendo la manera donde ustedes han decidido estar. Claro. Es muy diferente a la manera donde yo decidí estar. Pero tengan en cuenta que esa es su decisión. ¿Dónde están? ¿Dónde decidieron estar? Porque mi propuesta para ustedes no ha cambiado. Yo decidí estar con ustedes. Ustedes son los que decidieron estar sin mí. Es decir, volvemos a lo de la semana pasada, ¿no? Pecado. Decidir vivir lejos de la presencia de Dios. Pecados. Consecuencias de eso, ¿no? Pero bueno, eso está de la semana pasada. ¿Sabes qué? Sí, pero muy buena. Así que vale la pena. Y vaya a ver la lección también. Sí. Dentro de eso me viene a la mente que Dios siempre cumple su voluntad. Aun cuando nosotros le neguemos o decidamos rechazarlo, Él cumple su voluntad porque su voluntad en amor es que nosotros decidamos. El deseo de Él es que decidamos para vida. Por lo menos así yo lo veo. Ustedes me dicen que decidamos para vida. ¿Ya? Pero dentro de su voluntad en amor, y algo que no contradice el amor es el forzar a la gente, pues Él cumple su voluntad. Te estoy dando ambas opciones en amor, para que las recibas y para que escojas. Arrepentimiento y perdón están tan de la mano, pero a veces son tan distantes en los seres humanos. ¿Ustedes me permiten compartir una historia? Por favor. Sé que quizás algunos de los televidentes ya la han escuchado en el pasado porque me encanta y la repito muy a menudo. Ocurrió en una iglesia muy singular, muy diferente, no es la iglesia tradicional. Tuve el privilegio de servir en el estado de Oregon en las iglesias de Hermiston y Pendleton. En Pendleton está la cárcel de máxima seguridad del área, una cárcel donde están los reclusos con condena a mínimo 10 años. De 10 años hasta vida. Así que allí no habían angelitos, no hay angelitos en esa cárcel. Ya todos han pasado por juicios y están condenados. Historia larga, corta. Unos meses antes de salir de allí, hacia la Florida, tuve la oportunidad de compartir una serie de mensajes con respecto al arrepentimiento y al perdón, en el contexto de pecado y pecados, de lo que hemos hablado. Y por voluntad de Dios sucedió algo. En una de esas charlas, creo que fue la penúltima de las charlas que tenía sobre esa temática, en la fila larga que se hacía, porque pasamos de ser casi 30 reclusos a más de 120, y era una fila larga de que venían de los patios para entrar uno a uno hacia la capilla que había allí en esa cárcel de máxima seguridad, una iglesia fantástica, solo con diáconos y ancianos, no habían diaconisas ni ancianas porque era solo de hombres. Y resulta que ese día a todos nos llamó mucho la atención un caballero que desde que estaba haciendo la fila venía mirando hacia el piso, mirando hacia abajo. Y así entró, así se sentó, así escuchó el servicio y así se paró y así se fue. Nunca miró la cara absolutamente a nadie. Entonces me causó curiosidad y a uno de los que ya tenía mucha confianza, ya más de 2 años, hablando con algunos de los líderes de la cárcel, reclusos, ancianos de iglesia, reclusos, condenados a cadena, a muchos años de cárcel, ¿no? Claro. Entonces resulta que le pregunto al líder principal, ¿y qué pasa con ese caballero? Y él me dice... Se llama Pedro. Acuérdense que yo le digo Pedro a todos. Pedro. Sí. Pedro, ¿y qué sabe de Pedro? Me dice, pastor, quizás lo que usted sabe aquí. Y esa es la actitud de él todo el tiempo. Cabizbajo. Todo el tiempo le está mirando hacia el piso. No quiere tener contacto con nadie. Siguiente fin de semana, volvimos allá a predicar y escuchó el concepto bíblico, una vez más, sobre el perdón de los pecados, el arrepentimiento, y por supuesto la propuesta que Dios da para una nueva vida. Y cuando iban saliendo, porque otra vez entró cabizbajo y salió cabizbajo, pero ahí cabizbajo me dice, pastor, ¿puedo tener una entrevista con usted? Y le dije, tú sabes que es decisión tuya, esto, sin mirarme la cara. Es decisión todavía tuya. Mirando abajo. Simplemente haz la cita. En estas cárceles yo no puedo decidir a quién visito.
Es el Ok. recluso el que decide quién lo visita, así Ya. que él tiene que hacer el trámite interno. Él lo solicita. Correcto, me notificaron y fue rapidísimo. Esa misma semana, creo, terminando la semana, pude entrevistarme con él en un cubículo pequeño. Y mirando al piso, así llegó, me contó su historia. En una borrachera, creyendo que él podía dominar el alcohol, perdió conocimiento, parece que hubo algo con droga y demás. Llegó a su casa y llorando, me di cuenta que lloraba porque las lágrimas caían. Wow. Decía, sin saberlo, yo maté a mi esposa y a mi hijo, a mi familia. Condenado a cadena perpetua. Claro. Terrible. No merezco perdón. Y usted habla del perdón. Usted habla que Dios perdona, pero yo no merezco perdón. Yo merezco estar aquí y merezco sufrir todos los días. Merezco mirar hacia el piso. So, él se estaba castigando así mismo. Claro. Y entonces la pregunta llegó. ¿Puedo yo, en esta condición, disfrutar también del perdón? Y comenzamos a estudiar el tema del perdón. Yo alabo al Señor porque ese día vi parte de su rostro, Wow. En el siguiente semana, él fue a la iglesia, mirando todavía hacia el piso, pero en el llamado con otros que se animaron, porque era mi último sábado ya. Así que era mi último bautismo. Bueno, el penúltimo, porque el siguiente iba a ser el bautismo. Él se levantó junto con un grupo muy lindo de allí de reclusos y él se paró. Y por primera vez yo vi su cara completa. Wow. Y con una expresión que yo nunca lo había visto, pero lo vi como tan radiante. Y en el contexto de la historia del hijo pródigo, que reconoce su pecado, que a propósito, el hijo pródigo nunca pide perdón, el hijo pródigo reconoce su pecado. Él está a punto de renunciar a ser hijo cuando el padre lo frena, ¿no? En ese contexto, cuando se hace el llamado, él acepta y él viene, y cuando iba a salir de allí, me dijo, pastor, yo quiero disfrutar de ese perdón. Y yo he entendido que el pecado mío lo tomó Jesús y yo reconozco mi error y quiero aprender de este error y quiero que me bautice. Y me pidió algo bien particular, y con esto termino la historia, que sé que ha sido bastante larga. Por favor, pastor, yo quiero ser el último en ser bautizado. Normalmente cuando hay varios bautismos, cuando son más de 20 bautismos, normalmente la gente quiere ser de los primeros bautizados, correcto. porque si no al 20 le toca bautizarse en el mismo agua donde pasaron Los otros porque 20, no los es un agua 19 corriendo, anteriores. correcto, entonces quieren de primeritos. Y él me pidió de último, y él me dijo por dos razones. Una, porque quiero que usted se acuerde de este momento, y dos, ¿por qué? Porque quiero que usted, cada vez que pueda, hable sobre mí y hable sobre mi experiencia. Wow. Él aceptó Wow. el regalo del perdón porque entendió que los pecados, como los que él tenía, Jesús ya los había perdonado y que eran problemas de Jesús. Él tenía que ocuparse en reconocer su error y pedirle al Señor que le ayudara a aprender de eso. Han pasado ya varios años, llevo ya 11 años. Cada vez que voy allá a la cárcel de Pendleton pregunto por él. Es uno de nuestros líderes en la cárcel de Pendleton. Wow. Ok. Y ya nunca más volvió a mirar para el piso. Y él ahora proclama y dice, yo estoy condenado a cadena perpetua, pero vivo en libertad en esta cárcel. Yo creo que de eso se trata. Y al final del día de eso se trata, ¿eh? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. El perdón está garantizado. Es cuestión de aprender de nuestros errores y entender que Jesús ya lo dio todo por nosotros, recibir Gloria a ese Dios. perdón y celebrarlo. Gloria Wow. a Dios. Qué maravilla cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿no? Maravilloso. Y nos maravilloso. cambia la mentalidad completa. Y leo la promesa que está en la lección de esta semana en Hechos 3:19, que confirma y afirma la historia, y que todavía veo tus ojos que se ponen aguados después de tantos años, porque encontrar ese refrigerio, dice Hechos 3:19, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. El orden, ¿no? La Biblia tiene un orden Yeah. tan lógico. Yo no sé en qué momento nosotros hemos cambiado el orden, ¿no? La tradición nos ha llevado a cambiar el orden, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y recibir. El Evangelio perdón es otorgado. simple. Correcto. El Evangelio es simple, lo complicamos nosotros. Sí. Viene a mi mente también en los Evangelios cuando se habla del reino. El reino llega arrepentidos. decía uno. correcto. Arrepentido. El reino de los cielos se ha acercado. Y es como la puerta para tú comenzar a experimentar eso que no es solo algo futuro, sino presente. Nosotros creemos que Dios nos salvó, nos sigue salvando y nos salvará. Es un proceso, una experiencia continua. Exacto. Y es lo que vivimos. Recordaba también a Oseas, la historia de Oseas, ¿no? Que conocemos. Jehová le pide a este profeta que se junte con esta prostituta, etc. Y hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, donde dice, ya no me llamarás amo,
sino tu esposo. Ese cambio de mentalidad que produce el Espíritu Santo en nosotros es maravilloso, que produjo en Pedro. Sí. Es el Espíritu Santo solamente. Sí. Y llama. Entonces, el arrepentimiento no es solamente una decisión personal, que lo es, pero no nace en mí, bien decíamos. Es volver a casa, es volver al Padre, es volver. Entonces, no es la obligación, es con cuerdas de amor que te he traído de vuelta. Es el Señor invitando a volver. Es tan relacionado, tú mencionabas el tema de la puerta. Es volver a casa, es volver a encontrarnos con ese Padre Celestial. Y vuelvo al Edén. En vez de correr de Dios, volver al Padre y abrazar a papá. Qué experiencia más linda. Y yo quiero volver a Juan el Bautista. Porque me parece que necesita esto, que profundicemos eso que tú acabas de mencionar. Porque el mensaje que Dios da a través de su Espíritu a Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús no es pidan perdón por sus pecados, sino arrepiéntanse. Siempre hay mensaje dentro de todos estos detalles, ¿no? Y ¿por qué no perdón por los pecados sino arrepentimiento? Porque es que el perdón de los pecados no tiene que ver con el ser humano. Tiene que ver es con Jesús. Entonces la propuesta es arrepiéntanse, reconozcan que el camino no ha sido el mejor y que hay que cambiar el camino, hay que cambiar la ruta. Y para eso está Dios con su Espíritu para llevarnos en una nueva ruta como un buen GPS, ¿no? Correcto. El GPS me puede estar diciendo que voy por un camino equivocado, pero si yo quiero seguir por el camino equivocado, no reconozco mi error, pues voy a seguir mal. Y el GPS solo me lo va a estar recordando. Va a insistir. Pero el arrepentimiento es, ponle lógica. Si vas al sentido contrario, pues déjate reenrutar. Y me gusta mucho esa figura de Dios para nosotros a través del arrepentimiento. Es un reenrutamiento. Él ya perdonó. Permíteme ayudarte a vivir una vida mejor. El perdón nos lleva a eso, ¿no? A poder disfrutar de la vida a pesar del planeta en el que vivimos. Y qué maravilla que en todo este proceso Dios en su infinito amor se adapta a nosotros en el sentido de que yo no he ido tan lejos que su gracia no me alcance. ¿Ya? Y siguiendo la ilustración del GPS, el GPS no se va a cansar de decirte, hey, rerouting. Vamos a reenrutar, la palabra que usaste. Ya te pasaste la entrada que yo quería, vamos por esta. Y es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros constantemente. Claro. El GPS no te dice, pero ¿y por qué no me haces caso? Pues no te digo más. No, pídeme disculpas si quieres que te muestre la nueva ruta. No, en absoluto, no. Es esa disposición a presentarnos un camino mejor, con menos complicaciones para poder llegar al objetivo o al plan, que en este caso es el plan que Dios tiene para todos nosotros, que es que seamos felices. Yeah. Y ahora, lo hemos mencionado en lecciones anteriores, pero también vale la pena mencionarlo de nuevo. Este arrepentimiento no se da para convencer a Dios de que nos ame, para convencer a Dios de que tenga favor, esté a favor nuestro, sino porque ya estamos experimentando ese amor, que se demuestra de manera más básica en que sigue insistiendo, en que sigue tratando de reenrutarnos. Qué maravilloso nuestro Dios, hombre. Es lindo. Cada vez que yo veo estas bases esenciales del Evangelio, entiendo que lo que Dios quiere es que yo me acerque a Él con confianza. Todo eso tiene ese propósito, ¿no? Sí. Que nos acerquemos ante Él con confianza plena, sabiendo que Él siempre quiere otorgarnos lo mejor. Lo mejor. Pienso en la historia del Gadareno, que tiene todos esos conflictos, esos espíritus, los demonios. A Jesús los sana, saca a los demonios. Están los curiosos que vieron todo esto y se fueron a llamar a la gente. Y cuando vuelven, dice la Biblia en el libro de Marcos, que cuando vuelven lo encuentran con 3 características al Gadareno: sentado, vestido y en su juicio cabal. Sí, señor. Lógica otra vez. Y había una cadena y un orden. Primero está sentado. Este hombre estaba corriendo de un lado para el otro, se autolastimaba, herido, maloliente, y por primera vez está en paz, está sentado. No tiene que correr a ningún lugar porque tiene paz. No depende de él. Entendió eso. Que no depende de él. Después de ese encuentro con Jesús está sentado. Lo segundo dice que está vestido. Si dice que está vestido es que en algún momento estuvo desnudo. Y yo no imagino que al momento en volver en sí, volver la desnudez, las heridas, el dolor, el mal olor. La Biblia no lo dice. Pero si me permiten, me atrevo a imaginar de dónde salió la ropa claro. que lo vistió. No había Goodwill. ¿De dónde salió la ropa? Yo quiero imaginar
que fue Jesús que se Claro. saca el manto. Ujú. Lo cubrió. Y lo cubre. Ahora él ya no huele a la pudredumbre, huele a Jesús. Ahora los discípulos dicen, hey, ese no es el manto de Jesús, ese es Jesús. Ujú. Está sentado, está vestido y tiene el juicio cabal. Ya las decisiones de antes ya no las tiene que tomar, porque ahora tiene la mente de Jesús. Claro, ya no es él ahora solo. se ve como es Jesús, Claro. tiene la paz de Jesús. Sentado, vestido y su juicio cabal. Y pienso a ese hijo, a ese padre que nos reviste con su justicia. Y me hace saber, hijo, ahora tú tienes mi ropa. Ujú. Muy bueno. Qué lindo. Muy, muy bueno. Esa lógica del Evangelio, esa lógica del Evangelio que nosotros necesitamos tan urgente hoy, porque andamos así corriendo de un lado para otro, enloquecidos, ¿no? Exactamente. El Evangelio nos permite sentarnos a la mesa y disfrutar del buen pan que el Señor tiene para nosotros para el día a día. Ujú. Cambia nuestra identidad. Sí. Cambia cómo vivimos, completo. cambia cómo vemos el mundo, cómo vemos a los demás, cómo nos vemos nosotros. Todo en la base de cómo experimentamos al Señor. Es como, no es absolución legal únicamente, es una adopción legal. Cuando tú mencionaste al hijo pródigo tenía, quizás no confesó, pero él tenía todo su discurso preparado. Claro. Fue el papá el que lo Fue interrumpió. interrumpido, correcto. Exacto. En el momento en que él va a decir, renuncio a ser tu hijo, Ajá. no le permitió que lo hiciera. Ya. Porque no, ¿qué papá amoroso y perfecto va a permitir que su hijo renuncie Ujú. a él? No, yo no lo voy a permitir a mis hijos. Ahora, ante los ojos humanos hubiera sido justo. nunca. Claro. Vente a vivir como un siervo, como ya tú planeaste. Y ya, pero no era el plan de Dios. Pero no el plan de Dios. No era el plan de Dios solamente absolverlo de algo. Ya que tú mencionas eso, Gama, es porque queremos entender a Dios en su amor Ujú. como Desde- nosotros lo vivimos. Correcto, desde nuestra Entonces sí, perspectiva. a mí que cuando alguien me trata mal, ¿qué es lo que me dice la sociedad? Que yo estoy autorizado para tratarlo mal. Ya. Entonces nosotros vemos el amor diferente. Me traicionó, yo estoy autorizado entonces para traicionar. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios es un papá perfecto y su amor es sin condiciones y su amor genera perdón y el perdón nos lleva al arrepentimiento para poder ingresar con confianza ante Él. Y ese era el centro del mensaje en el Sermón del Monte de Jesús, Claro. Mateo 5, 6 y 7. Claro. Hay un reino que te dice que hagas esto, pero yo estoy proponiéndote este otro, Ujú. ¿ya? Que es el que donde tu identidad es diferente, donde entras a través del arrepentimiento, a través de entender quién soy yo. No lo que tú traes, sino lo que yo te estoy ofreciendo. Claro, claro. Correcto. ¿Qué tal si comparamos eso con Juan 3:16? Ya. Porque de tal manera amó, wow, amor sí. sin condiciones, amó Dios al mundo que dio a Jesús. ¿Para qué nos dio a Jesús? Para perdonarnos, Ujú. para que todo aquel que en Él cree, esa confianza de la que estábamos hablando, Ujú. venir con confianza, no se pierda, o sea, se reenrute su ruta, Ya, sino que tenga correcto. vida eterna, Vida que eterna. llegue con felicidad a su objetivo. Qué maravilla. El Y Evangelio. esta historia Locura. humana, de esta locura maravillosa, termina con un final de una película extraordinaria. Cuando el ángel en Apocalipsis le pregunta, le dice a Juan, ¿y quiénes son ellos? Y Juan 7:14 dice, yo le dije, Señor mío, tú lo sabes. Tú sabes quiénes son ellos. Quizás con un guiño en el ojo, Ajá. cómplice. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Pasaron un montón de cosas difíciles y duras, pero han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Jesús. Ellos fueron los que vivieron con el Cordero, entendieron el amor del Cordero y fueron limpios por el amor del Cordero. Y entonces están aquí, en la patria celestial. Tenemos la victoria ganada. Gloria Un a Dios Dios. que ya perdonó, que ya nos hizo hijos. Ujú. Más que, como tú decías, una transacción legal, más que un abogado a quien le pagamos para que haga un asunto legal. Es un papá que rescató a sus hijos. Ya. Qué mensaje maravilloso. Ya el tiempo se nos fue, muchachos. Si tiene algún otro detallito que compartir, este es el momento. Yo Si solo no, quisiera decirle a nuestros oyentes y televidentes que si en algún momento has tenido duda del amor de Dios y te sientes demasiado culpable, pon los pecados en su lugar. Eso es problema de Jesús. Entrégaselo a Él. Él ya solucionó ese problema. Tú entiendes que tu sufrimiento puede quedar atrás y puedes comenzar a vivir una nueva vida dejándote guiar por Él. Así que disfruta de ese perdón y ven confiadamente ante el trono de la gracia que nos ofrece nuestro Padre. excelente. Tu abogado es tu papá. Confía en él. No hay por qué temer. Podemos vivir en paz. Así que a disfrutar eso. Vamos a tener una oración, ¿les parece? Padre, bueno, una vez más, te damos gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de poder estudiar tu palabra, Sí, Señor. poder redescubrirte,
ver cuán amoroso eres, ver un poco más de cerca y a través de Jesús el plan de redención que lo convierte realmente en evangelio, en buenas noticias. Bendícenos a nosotros y a nuestra audiencia también. Todo te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, amén, Amén. y amén. Disfruta nuestro cántico del trimestre y nada, nos veremos en la próxima. Hasta la próxima, chicos. Quiero encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como vengo hoy, me limpias, me transformas. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como vengo hoy, me limpias, me transformas y me haces como tú. Quiero ser el aliento alcanzado, hazme llevar tu palabra al pecador. Quiero darle esperanza al angustiado. Hazme hoy un instrumento de tu amor. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como vengo hoy, me limpias, me transformas. Quiero conocer